Muy bien, estudiantes. Ahora sí vamos a empezar con el tema número 7, si bien como lo tienen figurado en su libro, pero vamos a hacer la parte número 2. Recuerden que la semana pasada habíamos visto lo que era el sustantivo, hemos visto las diferentes clasificaciones y hemos ido reconociendo los tipos, ¿no? Y aprendiendo un poco más qué otros pueden ser, ¿no? Porque no siempre nos vamos a limitar al conocimiento, sino tenemos que indagarnos un poco más. Pero el día de hoy, sí, está bien, vamos a avanzar también al sustantivo, pero ya no saber los tipos necesariamente, sino otros aspectos del sustantivo. Y lo vamos a ver con este pequeño ejemplo. A ver, él es Manuel, ya vamos a suponer que es Manuel, y se pregunta, ¿se dice el diploma o la diploma? ¿Cuál es el opuesto de avispa? ¿Se dice omnibuses o los ómnibus? ¿Se dice ajís o ajíes o ajices? Entonces, así como Manuelito está inquieto, bastante dudoso, voy a preguntar entonces a Robert Anco. A ver, podemos aclararle la primera pregunta a Manuelito. ¿Cómo se dirá? ¿El diploma o la diploma? ¿Qué nos responde? A ver, ¿qué nos responde Robert Ann? Ya, muy bien. Entonces decimos el diploma, ¿no? Sin embargo, muchas veces decimos, ya gané mi diploma. Ya, está ahí, está bien. Pero no se puede decir la diploma, sino el diploma, ¿verdad? Seguimos con la otra inquietud de este niño Manuelito, ¿no? Está aquí. ¿Cuál es el opuesto de avispa? Vamos con avanto. A ver, ¿qué nos responde avanto? El opuesto de avispa. ¿Qué nos dice avanto? Alguien, a ver, voluntarios. Cuando digo voluntarios, ahí sí pueden intervenir o participar mucho. Alguien que le pueda decir a Manuel cuál es el opuesto de sustantivo a avispa. Alguien que nos pueda decir, responder, ¿verdad? Estamos dudosos también nosotros, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo entonces en la clase. ¿Se dice omnibuses o los ómnibus? Vamos con Nayeli Padilla. ¿Cuál sería lo correcto? Vamos, Padilla. ¿Qué nos dice Nayeli? ¿Alguien que me pueda decir cuál será la respuesta correcta de esta pregunta? ¿Omnibuses, su plural? ¿O decimos los ómnibus? Ya, Padilla ya nos respondió. Muy bien, decimos entonces los ómnibus. Muy bien. La última pregunta, curiosa, se dice ajís o ajíes o ajices. Vamos, Melissa Anchivilco. ¿Cuál será la respuesta? A ver, ¿qué nos dice Melissa? Ajíes. Fuentes Rivas también nos dice ajíes. Ya, muy bien. Entonces podemos decir, sí, es muy cierto. En el caso de las palabras que terminan con una I, puede decirse ajís o
aquí es, ¿verdad? No se preocupen que los vamos a ir viendo. Entonces, estimados, nos estamos percatando y reconociendo que exclusivamente del sustantivo. Estamos preguntando por el número y estamos preguntando por el género, ¿verdad? Acá dice cuál es el opuesto de avispa. Decimos la avispa o el avispa. Decimos la avispa, ¿no? Por hasta ahí tenemos que es femenino, pero luego vamos a ir viendo cómo podría ser su masculino. Ya, entonces vamos a dar a conocer su, vamos a dar, perdón, disculpen que les interrumpa con cada anotado, en que tengo que fijarme en la asistencia exactamente. Ya, entonces como ya les había mencionado con el ejemplito del niño, Manuelito que está ahí pensando, vamos a abarcar el día de hoy lo que es los accidentes gramaticales del sustantivo. Esta palabra solamente presenta dos. ¿Y cuáles son esos accidentes? El género y número, nada más. ¿Sí? Cuidado que sea tu pregunta de examen. ¿Cuáles son los accidentes del sustantivo, género y número? Porque relacionándolo, oyéndonos un poco hacia el verbo, esta palabra presenta 5 accidentes. Entonces, hay el que es de persona, hay el que es de número, género, modo, tiempo, aspecto. Entonces, no se vayan a confundir u olvidar del sustantivo. Empecemos con el género. Estén súper atentos porque a la par voy a ir preguntando. ¿Ya? Entonces decimos, para enfocarnos o profundizar un poco más respecto al género, se van a abarcar diferentes tipos para hallar cuál es el opuesto del sustantivo. Tenemos el primer caso que dice de forma fija. Quiere decir, estudiantes, que en este caso el sustantivo va a tener un solo género. Me explico. O bien es femenino o bien es masculino. Es decir, solo tiene un género, no dos. Por eso dice de forma fija. Su género es fijo, no tiene opuesto. Por ejemplo, decimos diploma, el pus también, ¿no? Muchas veces decimos la pus, no, es el pus. El álbum, calor, también decimos aula, también decimos aire, ¿verdad? Femenino, tenemos mesa, libreta, mano, goma, dínamo, aunque se nos haga raro escuchar ese sustantivo, también, ¿no? Decimos la dínamo, ¿no? Bueno, sigamos con otro ejemplo. Tenemos el de doble forma. Quiere decir que el género del sustantivo se muestra por su terminación. Quiere decir por el morfema flexivo. A ver, estudiantes, en el caso del sustantivo es bien extenso. Hay opuestos, o mejor dicho, su género opuesto, y solamente va a depender de la última palabrita, o por así decirlo, del sufijo que conforma. Por ejemplo, tengo yo la palabra jabalí, ¿no? Lo conocemos el animalito jabalí, pero ¿cuál es su raíz? Jabal. Esta ahí prácticamente me está expresando, en este caso, el género masculino. Y al decir jabal, que es la raíz nuevamente, y decimos ina, está expresando femenino, ¿no? O mejor dicho, una hembra, ¿no? Acá es hembrita y aquí es machito. En el caso de
actor, actriz. ¿Cuál es la raíz? Act. Y esta OR me está expresando masculino y esta I me está expresando femenino, ¿verdad? Al igual que sacerdote, su raíz sacerdote, esta E masculino, esta ISA femenino. Y es así, estudiantes, como tenemos los diferentes casos de sustantivo. Por ejemplo, decimos alcalde. ¿Cuál será su opuesto? A ver, para verificar si estén atentos. Narciso, si yo digo alcalde, ¿cuál será su opuesto? Vamos, Narciso. Alcaldesa, ¿no? Muy bien. Y solamente se están diferenciando estas palabras por la última, ¿no? Que la conforman, es decir, por el sufijo que lleva, ¿verdad? Sigamos. Común de a dos. Mucho cuidado. En este caso, el género se determinará por el artículo. No va a ser como en este caso que va a depender del sufijo. No. En este caso solamente vamos a diferenciarlos por el artículo. Por ejemplo, digo yo la palabra estudiante. ¿Cómo decimos en femenino y en masculino? El estudiante, ¿no? Masculino, sino la estudiante. Al igual, el cónyuge, la cónyuge, el mártir, la mártir, un coronel, una coronel. No se dice coronela, ¿ya? Mucho cuidado con esos sustantivos que tal vez suele ser muy confuso. A ver, voy a preguntar. Robert Anco, dígame usted, la palabra dentista, ¿cómo voy a expresar sus géneros opuestos? Ya, a ver. Habíamos preguntado a Robert Anco, pero no se anima todavía. Nos ha respondido muy bien Juan Fuentes Rivas, ¿verdad? Ya, nos dice la dentista. Y en masculino, Juan, ¿cómo será? El dentista, ya nos respondió Melissa Anchivi. Muy bien, ¿no? Entonces, ya nos damos cuenta que aquí es reconocer el género con el artículo. O un determinante también puede ser como lo vemos aquí. ¿Sí? Sigamos con otro caso. Tenemos el sustantivo heterónimo. Mucho cuidado. Vamos a enfocarnos aquí con su raíz. No, con su raíz no, sino con la palabra. ¿Ya? A ver, los anteriores géneros que habíamos visto eran enfocados o eran reconocidos por el artículo. El estudiante, la estudiante. Sigue siendo la misma palabra, solamente el artículo varía. El otro era por la terminación jabalí, jabalí. ¿Ya? La raíz sigue siendo la misma. ¿Ya? Solamente se diferencian en la última parte. Pero en el caso de los sustantivos heterónimos es cuando su opuesto es totalmente diferente. Por ejemplo, caballo, ¿ya? Su opuesto es yegua. Les pregunto, caballo y yegua. La palabra, me refiero a la palabra, se relaciona en algo o se parecen, mejor dicho, en algo, caballo y yegua. No, pero sabemos que sus significados sí son opuestos, son, o mejor dicho, su significado me refiero a de género opuesto, ¿ya? Al igual que toro, su opuesto decimos vaca, ¿no? En género. Mira, toro y vaca no se parecen, nada en la palabra, son distintas. Su género opuesto es distinto a la otra. Mujer, hombre, ¿no? También son palabras diferentes, se escriben diferentes, pero por así decirlo, sus significados son también, podemos decirlo, el opuesto, ¿no?
A ver, les pregunto. Maciel Chávez, dígame usted cuál es el opuesto de yerno. Maciel Chávez, el opuesto de yerno. ¿Qué nos dice Maciel? Nuera, ¿no? Entonces, el ejemplito que les acabo de mencionar o preguntar a Maciel es otro de heterónimo, ¿no? Su opuesto es diferente en la escritura, me refiero al nombre. Vamos con el sustantivo epiceno. A ver, estudiantes, tal vez aquí se nos hace un poquito, tal vez más trabajoso en reconocer cuándo voy a utilizar a este sustantivo epiceno. Mayormente sirve para especificar el sexo, ¿no? Mayormente también es en los casos de los animales, más que, o sea, quiere decir, vamos a reconocer a los diferentes géneros, ¿no? De los animales, porque no todos los animales tienen un opuesto fácil de identificar, sino que tenemos que buscarlo, por así decirlo. Entonces, para especificar el sexo, se utilizan los adjetivos como macho o hembra. En el caso de unas personas podemos decir masculino o femenino. Por ejemplo, nosotros sabemos la palabrita cóndor. Decimos el cóndor. Entonces, al decir el, ¿ya? El cóndor, obviamente sabemos que su naturaleza es ser macho. Pero, entonces no va a haber un opuesto. Sí, también podemos agregarle hembra. El cóndor, hembra. El cóndor, macho, ¿verdad? En el caso de reconocer el género de los animales, no es en todos los casos fácil, ¿no? Sino que tenemos que agregarle estos, por así decirlo, estos adjetivos. Al igual, la pulga, macho, la pulga hembra. Personaje, decimos masculino, femenino. Podemos también decir personaje varón o personaje mujer. Voy a preguntar aquí. Vamos con Esteban Villacorta. ¿Cómo serán los géneros de la palabra serpiente? Vamos, Villacorta. ¿Cómo será? Villacorta. Todavía no se anima. Ya. Muy bien, entonces ya nos respondió su compañerito Juan, ¿verdad? Decimos serpiente hembra, serpiente macho. Bien. Muy bien. También Maciel, ¿verdad? Ya, está ahí todo bien. Sigamos con el género ambiguo. A ver, prácticamente quiere decir este tipo que puede llevar un sustantivo, o mejor dicho, podemos decirlo con un él o podemos decirlo con un la. Pero cuando nosotros digamos él o la, no va a ser que cambie su significado, sino es correcto apreciar los dos tipos de género. Entonces decimos que ambiguo es cuando presenta doble género. Por ejemplo, muchas veces decimos, anda, compra azúcar, dame la azúcar o dame el azúcar. Los dos son válidos. Eso quiere decir ambiguo. Le decimos él o la y no va a cambiar su significado. Es aceptable. También él, la tilde, él, la mar, él o la sartén. Aquí es donde muchas veces las amas de casa, ¿no? Mamá, la abuelita, ¿no? Decimos la sartén, el sartén. Y ahí como que tal vez discutimos un poco, no, ¿cuál será correcto? No, el esto y lo otro. Y entonces
Por eso tengamos bastante cuidado y saber, ¿no? ¿Qué sustantivos tienen tal género, ¿no? Por eso es importante, estudiantes, indagar. Decimos también el o la interrogante, el o la pelambre, el o la dote, el o la herpes, ¿no? Mira, vamos conociendo más sustantivos. Tal vez ustedes no sabían mucho si eran ambiguos, si eran de un solo género. Por ejemplo, vodka también, el o la vodka, ambiguo también. Pijama también, el pijama o la pijama. Sigamos otro tipo que tenemos a género por homonimia. Prácticamente, alumnos, aquí se van a generar unos pequeños cambios en su significado, justamente por emplear el artículo el o la. No es como el caso del ambiguo. El o la va a seguir siendo el mismo. También el caso que hemos visto género común común de a dos, ¿no? El estudiante, la estudiante. Solamente está queriendo decir acá masculino, acá femenino, pero se refiere a que son estudiantes, ¿no? Mientras que en el género de homonimia o por homonimia ya va a cambiar el significado. Por ejemplo, para que me puedan entender, decimos aquí la palabra, vamos a corregirlo un poquito aquí. A ver, aquí sería, no me había percatado que había un pequeño. Ya, ahora sí, ¿no? Entonces, vamos a agregarlo aquí, que es... Ya, ahora sí. Lo siento, estudiantes, no me había percatado que se habrá movido. Ya, por ejemplo, decimos la palabra coma. Cuando decimos el coma, ¿no? Estado de coma, me refiero, entonces a la pérdida de conciencia. Si yo digo la coma, ya me refiero al signo de puntuación. Entonces, aquí utilizo el, que es el supuesto masculino, y aquí utilizo el la, el supuesto femenino. Pero los significados, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Totalmente diferentes, ¿verdad? Al decir yo el cura, la cura, también los significados varían. Vamos a preguntar entonces a Gabriel Dulanto. Cuando yo digo el cura, ¿a qué me refiero? También, cuando digo la cura, ¿a qué me refiero, Gabriel Dulanto? ¿Serán lo mismo? A ver, Gabriel todavía no se anima, ¿verdad? Vamos con Abanto. Ya, Esteban Villacorta ya nos respondió, pero con otra palabra, ¿no? O si nos respondió la palabra que les estoy preguntando. Ah, ya, está bien, ya. Muy bien, al decir el cura me refiero al sacerdote, ¿no? Cuando yo digo la cura, me refiero a la medicación o a la curación, ¿verdad? Si yo digo el cólera, me refiero a la enfermedad, ¿no? Si yo digo la cólera, me refiero al estado de ánimo, ¿no? El cometa, al astro, la cometa, al juguete ese que vuela, ¿no? El radio, parte de las matemáticas, ¿no? Vamos a hallar el radio, por ejemplo. La radio, me refiero al artefacto. Entonces, estudiantes, tengan mucho cuidado con este tipo de género, que es el de homonimia. Ya cambia el significado. Continuemos con el caso del número. A ver, ¿quién me está hablando? Vamos a... Ya. Ya, muy bien. Entonces, vamos ahora al otro accidente que es el número.
Ustedes saben muy bien que todas las palabras terminadas en vocal átona quiere decir que no esté tildada o es que no lleva la mayor fuerza de. Por ejemplo, tenemos aquí banca, calle, yankee. Estas últimas vocales no son fuertes, no son las tónicas, sino las átonas. Fácil, la vamos a pluralizar con una S. Ahora, el caso de las palabras que terminan con una vocal tónica, es decir, que se tilde, también las vamos a pluralizar con una S, nada más. Mucho cuidado, hay palabras que van a pluralizarse con una S y otras con S. Vamos de a poco. El otro ejemplo o el tercer caso sería las palabras acabadas en otras consonantes. ¿Ya? Ya no van a terminar, como en estos primeros casos, en vocal, sino en consonantes. Por ejemplo, tengo el sustantivo chip. ¿Cuál será su plural? Chips. Solamente le agrego S. Mamut, termina en T, le agrego S. No se dice mamutes, no se dice chipes, no. Tic-tac, termina en C, le agrego S. Chef, no digo chefes, chefs, ¿ya? Entonces tengamos cuidado con este caso de sustantivo. Pero ojo, vamos a agregarle el plural con una S, pero dice solamente en estos casos de P, T, C, F. En cambio, en las que terminan en N, L, la R, la D, la Z, la J, no. Ahí sí son estos casos más sencillitos. ¿Dónde le vamos a agregar más bien? Una S. Digo cónsul, cónsules, ¿no? Ahí está terminando en L, N, R, lo que les había dicho aquí. Estas sí que terminen, o mejor dicho, sustantivos que terminen en estas consonantes, vamos a pluralizarlas con una S. Este es un caso muy curioso, ¿no? Las palabritas que terminan en Z, cuando la vas a pluralizar, va a cambiar esa Z por una C. Digo yo, pez, peces, cambió. Al igual que puedo decir cruz, cruces, ¿verdad? Paz, paces. Hagan las paces, decimos, ¿verdad? Otro, sigamos ya con otro tipo, otro caso. Las palabritas que terminan en I tónica. O también puede ser el caso que terminen con U tónica, o sea, con tildadas o la mayor fuerza de voz. Estas van a ser pluralizadas con un es. Pero, ojo, cuando sean gentilicios. Digo yo marroquí, entonces marroquíes. Hindú, digo hindú. Solamente se le va a agregar es cuando van a ser gentilicios. ¿Qué habíamos dicho que eran los gentilicios? Cuando provienen de una ciudad, de un departamento, de un distrito y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos, otro caso. Palabras que terminen en S. Tenemos aquí bus, revés. Otro caso. Palabras que terminen en X. Otras pueden terminar en S, como ya les había dicho al inicio. ¿Cómo las voy a pluralizar a estas palabras que son monosílabos o agudos? Simplemente se le va a tener que agregar una es, ¿no? Ahí está. Bus, buses, reveses, faz, fases, tos, tos, ¿no? Ahí está. A ver, estudiantes, si por A o B se llegase a cerrar el Zoom, nos volvemos a conectar, ¿sí? Y ya saben, todos tienen que estar, porque yo me voy a percatar con qué alumnos estoy trabajando constantemente. Creo yo que he ingresado Clara Guamán, pero me percato que un poquito tarde, ¿verdad?
hablando de eso, alumnos también tienen que ser puntuales. Ya les he dicho que no va a ser la misma nota a los que entran o a los que ingresan temprano. Ya, por favor, seamos conscientes también que sus otros compañeros están respetando las normas de convivencia. Igual lo tienen que hacer los demás, ¿ya? Porque después, mis que no entendí, mis que me atrasé, y el examen, sus conocimientos que van aprendiendo, entonces, valoren ese aspecto, estudiantes. Ya, entonces, sigamos. Hay palabras, por ejemplo, que terminan con una Y, pero esta Y no suena como consonante, sino suena como una vocal. Digo, ay, ay, qué dolor, ay, qué fastidio, por ejemplo, ¿no? También convoy, también tenemos rey, también tenemos uy, y entonces estas palabras van a ser pluralizadas por una es. Ahí está. Sigamos el otro caso. Dice, a ver, yo les había dicho que las palabras que terminan en vocal tónica, pero que sean i, u, el caso de marroquí, que son gentilicios como hindú, solamente en el caso de los gentilicios va a ser pluralizado con un es. Hindú es, marroquí es. Pero hay otras palabras que también van a terminar o bien en una i o bien en una u, pero ya no son gentilicios. Por ejemplo, tenemos bisturí, tenemos alelí, rubí, tabú, gurú, bambú. Ya no son gentilicios, pero ¿cómo lo vamos a pluralizar? En este caso se admiten dos variantes. O bien puede ser con un es, el plural, o bien puede ser simplemente con una s. Digo yo, bisturí o bisturís, o también bisturíes. Como si lo habíamos visto el caso de ají. Ají es o ajís. ¿Cuál era lo incorrecto ahí? Ajices. Jamás se puede decir ajices. ¿Ya? También decimos bambú o bambús o bambúes, ¿verdad? Tabú, tabús o tabúes. También tenemos ahí el caso. Vamos con otros sustantivos, donde para reconocer su plural tiene que ser con un artículo o con un determinante. Por ejemplo, tenemos a las palabras ómnibus, dosis, tórax, climas. Ojo, para poder yo pluralizar con un artículo, tengo que percatarme que estas palabras sean exclusivamente terminadas en S o en X. ¿Y quiénes pueden ser? Las graves o esdrújulas, solamente en esos casos. Ómnibus es, a ver, una esdrújula. No se puede decir omnibuses, no, los ómnibus. Bien puedo decir el ómnibus singular o los ómnibus plural. Puedo decir dosis, el dosis singular, las dosis plural. Puedo decir ese tórax singular o esos tórax plural. Al igual clímax, el, o puedo decir los. Entonces, la palabra no va a cambiar. Solamente se le va a agregar se le va, por así decirlo, decir en plural con los determinantes que lo acompañan. A ver, si yo digo la palabra ítem, vamos, Maciel Chávez, ¿cómo voy a pluralizar? Mira, ítem, ¿cómo lo voy a pluralizar? Vamos, Maciel. ¿Cómo voy a pluralizar la palabra ítem? ¿Cómo crees? A ver, vamos ahora sí a preguntar un poquito. Ítem, ¿cómo será su plural? Mira, es una grave y termina en M. ¿Cuál será su plural? Ítem.
o cómo lo decimos.